Buenas noches. Bendición para todos. Ya, estamos aquí una vez más para estudiar la palabra de Dios. ¿No es verdad? Sí, estoy sintiendo falta de algunos hermanos, hermanas. Y tenemos que seguir orando porque la cosa está poniendo más y más serio. Sí, más y más serio. Y ojalá, dice el Espíritu de Profecía, si podemos mirar detrás de la cortina cómo el enemigo está obrando. Ojalá podemos ver. Y si podemos ver eso, cambiamos inmediatamente de nuestra mentalidad y empezar a andar como Dios quiere. Pero Dios, en su amor, ha dado a sus profetas y también Ellen G. de White como uno de ellos. Dios se ha inspirado todo que nosotros debemos saber. O sea, no va a haber ninguna revelación nueva, pero simplemente lo que ya hay es lo que Dios quiere que aprendamos, enseñamos, estudiamos, oramos para que Dios nos ayude. Ok, antes de entrar en el tema, ese hermano, sí. Ese tema que estamos estudiando, mis hermanos, es un tema pero muy profundo y es algo que va a quiere o no quiere, cree o no cree, te va a tocar a ti. Te va a llegar a tu puerta y a mi puerta. Okay. Entonces, yo quiero decirte, mis hermanos, antes de entrar, que el miércoles que viene y el domingo que viene, tú debes estar aquí. Y lógicamente te dice, ya claro, yo tengo que estar aquí. Es lógico, pero hay una razón específica porque vamos a comparar algunas cosas de la actualidad y tú vas a verlo, tú vas a ver lo que vamos a leer. O sea, vamos a leer una escritura y por la gracia de Dios yo voy a mostrarte cómo está cumpliendo en la actualidad. Entonces voy a coger algunos videos, algunas partes de noticia y así tú vas a ver lo que Dios ha dicho en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Tú vas a ver cómo estamos viviendo en este último tiempo. O sea, tú debes invitar a alguien para ese miércoles y también el domingo. Y cuando tú vienes, dice la gente también, viene con su cosa de anotar, escribir, porque vamos a anotar y escribir. No vamos a simplemente escuchar, pero vamos a anotar todo. Porque mis hermanos, cuando tú vas a ver eso el miércoles que viene, tú vas a quedar con la boca abierta. Estoy contento también con Bielkis está con nosotros. Tú traigo algunos plátanos para nosotros. ¿No? Sí, ella fue donde hay mucho plátano. ¿Ah? Pero sí, estamos. Otra vez si yo viene con plátano para nosotros. Bien. Ok. Sí. Bueno, vamos a entrar en la lección de esta noche. O sea, no olvide, miércoles y el domingo vamos a ir profundamente en este tema. Ok, estamos en el parte 2. Yo puse parte 1, pero es parte 2 de la libertad de conciencia amenazada. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en ese momento, Padre, toma control de mi mente, Señor. Úsame, Señor, para dar ese estudio, Señor. No que yo sé todo, pero yo dependo, Señor, de ti, de tu Santo Espíritu, para guiar ese estudio en esta noche. Enséñame y enseña a cada uno de nosotros que está aquí más de tu palabra y
que nuestra fe puede estar seguro, Señor, en estos últimos días. Gracias, Señor. Te confiamos, Señor, que tú vas a dirigir este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos en la introducción, que es la primera página de la conciencia, la libertad de conciencia amenazada. Dice: los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaban en los siglos de ignorancia y de tiniebla. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultados de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Ok. O sea, los defensores del papado, o sea, los que defienden, ¿no?, declaran que no podemos juzgar la iglesia católica por lo que ha hecho en el pasado. Es verdad, muchos salen ahora diciendo que no podemos juzgarlo más y ya la iglesia pidió perdón y así que ya ellos son libres ahora. Según el tiempo cambiaron sus pensamientos, sus ideas, sus formas de predicación, su forma de hacer el servicio. O sea, ahora han vuelto como uno de nosotros. Algunos o muchos está diciendo. Ahora, ¿quién son los defensores del papado? ¿Quiénes? Porque tenemos que identificar todo esta noche, poner cada cosa a su puesto. ¿Quién Elena White está refiriendo como defensores del papado? ¿Quién tú crees? Ok. Algunos de las iglesias protestantes, o sea, como dice en las iglesias protestantes apóstatas. Entonces, ellos defienden el papado, o sea, el sistema papal. Está defendiendo y diciendo no podemos juzgar. Mira, una semana pasada, yo creo sí, o 2 semanas pasadas, estaba viendo cómo el presidente de Estados Unidos ha llamado a muchos de los pastores de diferentes iglesias protestantes para tener una charla con ellos y para hacer oraciones y todo eso. Y ellos estaban diciendo que nunca ha visto un presidente como ese que está. ¿Cómo? Sí, porque él está invitando a todos los pastores de diferentes iglesias para unir, ¿no?, para orar por la nación de Estados Unidos. O sea, es diferente. ¿Cómo es? Sí, él es diferente. Dime, Belkis. No, yo no conozco el dicho. Sí. Sí. Ok, sí, uniéndose. Sí. Ujú. Mm. Sí, correcto. Ujú. Gracias, hermano. O sea, con cosas sencillas. ¿No es verdad? Te está llamando
la atención de las iglesias, con cosas sencillas. Pero miércoles eso debe estar ahí para ver cómo la Escritura nos muestra la unidad entre Estado, la iglesia y Estado, iglesia protestante apóstata y la iglesia católica, que es la iglesia madre. Y tú sabes que la iglesia católica mismo ha dicho que ella es la iglesia madre en la publicidad. Siempre lo ha dicho. O sea, no es un secreto. Y tú, sí, pero tú sabes que es, ¿cómo se dice? Ah, extraño. El enemigo no esconde lo que hace. Hace la cosa en claridad. ¿Es verdad? Pero Dios tampoco no esconde. ¿Tú recuerdas cuando Abraham, Dios estaba hablando con, ¿sí? Abraham, diciendo que va a destruir Sodoma y Gomorra? Ahora, ¿qué ha dicho Dios antes de destruir Sodoma y Gomorra? Él dice, ¿será que yo va a dejar eso como secreto? No, yo tengo que revelar a Abraham lo que voy a hacer. Porque él mismo será padre de muchas de naciones. O sea, yo tengo que decir a Abraham que yo voy a hacer. Y entonces Abraham estaba intercediendo para el pueblo. ¿Será que sea tanto? ¿Tú lo vas a perdonar? No, pero no lo hay. ¿Será que sea tanto? 35, 30, o sea, pero no había. O sea, Dios, Amos 3:7, Dios no va a hacer nada sin que antes revelar su consejo secreto a sus profetas, sus servidores. O sea, el enemigo también hace su cosa, pero nos muestra que lo que está haciendo. Ahora, la cosa es que allí podemos ver, mis hermanos, que en ignorancia está el mundo y a la vez el pueblo de Dios. Porque la cosa está avisada, mostrada en claridad, escrito, y el enemigo está diciendo a nosotros, mira, tú lees y mira lo que yo estoy haciendo. Exactamente lo que tú estás leyendo en la Biblia, el espíritu de profecía. Y aún en el pueblo de Dios hay gente que dice, no queremos el espíritu de profecía. Como dice Elena G. de White. El enemigo está riendo. Ok, hermana. Ok, enjoyar. ¿Quiere contestar?
O sea, lo que Injomar está diciendo es algo, debe ser algo personal. En los estudios y como uno acerca a Dios debe ser personal. Porque si uno depende de alguien para ser alimentada, tú puedes hallar falta. Tú vas a morir de hambre espiritual. O sea, no podemos depender. ¿Tiene más? ¿Tiene más? Sí. Copiando. Ok. O sea, no podemos depender. Muy bien, ok. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 15 a 17. Muy bien, gracias hermana. Y Yomar también para la aclaración. Ok, Apocalipsis 13, versículo 15 hasta 17. Vamos a ver lo que dice ahí. ¿Quién puede leerlo con voz alta? ¿Sí? ¿Lo tiene? Sí, dale. Sí, alguien. Sí, leer. Sí, 18 también. $660. Ok, 3 veces 6. Ok, se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la imagen. O sea, vida. Para que pueda vivir de nuevo, hacer de nuevo lo que quiere. O sea, su poder va a revivir de nuevo. O sea, mis hermanos, muchas veces leemos ese versículo, pero en el contexto que estamos estudiando, la libertad de conciencia amenazada, uno puede, en ese versículo, tú puedes comprender que algo va a venir muy pronto. Pero ¿cómo va a venir? Poco a poco, lento, va a llegar hasta donde aquí. Porque no, mira, la iglesia romana católica, el sistema papal, no puede salir de un día a otro con un ley para matar los que no adoren la imagen del bien. No puede salir de un día para otro. Camina así, cogiendo fuerza, adaptándose, que todo el mundo esté bajo su poder, y entonces viene la inquisición. O sea, primeramente tiene que hacer, ¿cómo se dice? Sus conexiones. ¿Van a llamar? Sí, correcto. Ujú. Sí, sí. 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 El mismo cosa, así no es. Sí, gracias por recordarme esa parte, porque así funciona. Poquito a poquito, lento, y cuando uno no da cuenta, ya está en el trampa. Y por eso estamos estudiando con César, yo y Rudy, con nosotros, cada uno participando para saber las cosas que debemos saber para ese tiempo. Por esa razón, estamos en eso.
Vamos en punto número 2. La cosa va a ser mundial. Va a haber una ley, una nueva orden que va a dirigir todo. O sea, ese mundo va a cambiar de repente. Pero no es ¿cómo dice? Un sorpresa para los que estudian como nosotros en esta noche. Él dice, los defensores del papado declaran que la primera bestia, que es la Iglesia Romana Católica, el sistema papal, ha cambiado y que no podemos juzgarlo más sobre lo que ella ha hecho en el pasado. Pero según lo que hemos leído en Apocalipsis 13, versículo 15 hasta 18, que ese sistema ha cambiado, que ese sistema, divisa, ¿tú crees que ese sistema ha cambiado aunque ellos pidieron perdón públicamente? ¿Qué es tu pensamiento sobre ese asunto? Recuerda lo que Injomar ha dicho, del agua que va a calentar poco a poco. Mira, muchas veces, si no creemos firmemente en la Biblia y el espíritu de profecía, vamos a ser engañados. Pero recuerda que dice la Biblia, hasta los mismos escogidos pueden ser engañados. Ahora cuando tú lees esa cosa, tú puedes decir, no, pero yo sé, yo no voy a ser engañado, el diablo no me puede engañar, él te va a engañar. Y cuando tú crees que tú no estás engañado, ya está engañado. Porque tú debes aferrar más y más a Jesús. Y sentar a su pie como María, alimentando todos los días de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo en ti. Va a guiarte, como dice Juan 16, en toda la verdad. Pero tenemos que sentar donde primeramente. A los pies. Ok, vamos a seguir. Punto número 3. ¿Quién lo puede leer? La iglesia. ¿Quién lo puede leer? La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Ok, espera. ¿Alguien me puede decir cómo en actualidad la iglesia está poniendo vestiduras como la de Cristo? ¿Alguien puede mencionarme algo que pasó en la actualidad para confirmar ese punto? ¿Cómo la iglesia católica ha puesto vestiduras como la de Cristo? ¿Pedir perdón? Ok, déjame ayudarte. Cuando Jesús, cuando Jesús empieza su ministerio, ¿no es verdad? Viendo el libro de Isaías y leyó, ¿no es verdad? Y después salió a hacer la obra y después Juan estaba carcelado. Y después Juan dijo, ok, vete a sus discípulos, vete a preguntar a Jesús si es él. Entonces ellos llegaron donde Jesús. ¿Y qué ha dicho Jesús a ellos? Ok, o sea, Jesús estaba sanando, enseñando, ¿sí? Ujú. De Cristo, sí, sí. Ujú. Correcto. Mm. Ok.
Yes. Venía así, cualquier cosa de mi paso. Correcto. Correcto. Entonces, sí, como estamos hablando, él ha hecho muchas cosas, estaba diciendo, pero él ha hecho cosas que ninguno antes de él no había hecho. Él es muy diferente. La iglesia ha cambiado. Y él viene hasta donde había un muchacho que estaba malo y lo abrazó y todo eso. Y la gente quedó como, wow, nadie ha hecho esas cosas. Y abraza a los niños, los pobres. Una vez él fue donde algunos refugiados también, invitándolo, o sea, haciendo muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Pero detrás de toda esa cosa buena, hay algo detrás de él. O sea, por eso el ahí dice, se ha puesto vestiduras como las de Cristo. O sea, ¿estamos viéndolo hoy? Sí. Sigue, hermano Flor. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. Okay. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Okay. El humanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Okay. Espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Ok. Entonces su espíritu no es hoy menos cruel. O sea, la misma cosa que está viendo hoy, besando a un pobre, a un gente malo, visitando los barrios de los pobres, dando alimento. Y también dice, no, yo no voy en el papamóvil, yo voy en un carro normal. Ellos han dicho, ese papa es muy humilde, muy bueno, muy humilde. La otra tiene como una altura, pero él sí es muy humilde. Y entonces, mis hermanos, dice, su espíritu no es hoy, ¿qué? Menos cruel. Miren, el mismo, él no estaba viviendo en el año 538, pero es el mismo movimiento. Es el mismo. Sí, lobo vestido de viejo. O sea, mira, hoy no estamos hablando precisamente solamente de él, pero del sistema. Y el sistema no mañana un otro, el mismo sistema. Ok. El sistema. Ok. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo? No, es a punto, por ejemplo, si mañana yo esqueto una otra persona en su lugar, entonces el costo cambia, pero el costo no cambia de cómo es el sistema. Eso, ¿no? Ok. O sea, todo eso está escrito, mis hermanos, para que nosotros podamos, ¿cómo se dice? Estar atentos, despiertos, con ojos abiertos sobre eso. O sea, el mundo puede ser engañado, pero nosotros no debemos ser engañados, porque tenemos todo. Vamos a seguir. O sea, vamos en Apocalipsis 17. Ya estamos en 13, vamos a 17. Y vamos a ver algo muy importante. Versículos 5 y 6. Vamos a ver qué pasó en el pasado. Sí, ¿quién lo tiene? Y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las extranjeras, la de las
Ok. O sea, Juan, recuerdo cómo empieza Apocalipsis capítulo 1, 1 a 3. Recuerdo que Juan recibió una visión de quién. ¿Quién lo dio? Jesús. Revelación de Jesucristo que ha dado a Juan, el siervo de Dios, para escribir las cosas que debe suceder pronto. Bendecidos son los que oyen y los que ponen atención sobre las cosas que está escrito en ellos. O sea, del libro de Apocalipsis. O sea, Juan recibió una visión de lo que va a suceder. Porque cuando Juan estaba vivo, todavía todo no ha cumplido. O sea, Juan está escrito. Y ahora nosotros podemos ver en la historia, en el año 538, cómo pasó lo que Juan ha escrito aquí. Y va a repetirse. Mis hermanos, muy espantoso. Pero más grande es nuestro Dios. Amén. Tenemos que confiar, sí, que Dios es más grande que nuestro propio enemigo. Pero la cosa va a suceder. ¿Cree o no cree? O sea, ¿quién representa la madre de las rameras? La madre de las rameras. Oye, ¿sí? ¿Todo está de acuerdo? La iglesia. Ok. Ok, estamos viendo delante, atrás, para que lo cosa. Ok. La iglesia a protestantes apóstatas. Lo que está uniendo. Muchos ha unido. Ok. Ok. Sí. Gracias, hermano. Así mismo es. O sea, la madre, la iglesia católica, las rameras, la iglesia protestante apóstata. Ok. Punto número 6. Dios, antes que llegue, Dios tiene sus siervos ahí también. Sí. En las iglesias protestantes apóstatas. Y en la iglesia madre también. Ok. Por eso viene a mente Apocalipsis 18:4. ¿Qué dice? Sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas. Dios tiene un pueblo, pero nosotros como centinelas fieles debe de predicar ese mensaje para sacar de los que están todavía en Babilonia. Parte del pueblo de Dios mismo, que Babilonia todavía no ha caído de su mente, y también los que están literalmente en la iglesia, como se llama ellos mismos, apostólica romana, esa iglesia. Ok, vamos a seguir. O sea, punto número 6. Dios siempre ha tenido y sigue teniendo un pueblo remanente con un mensaje que... ¿Qué significa eso? Diferente. ¿Qué más? ¿Qué es distintivo? ¿Especial? Que lo diferencia de las demás. Ok. Muy bien. O sea, Dios tiene un pueblo remanente, pero ese pueblo tiene un mensaje diferente que no se oyen en nosotras iglesias. Ahora, ¿qué pasa? Que el pueblo remanente está predicando lo mismo que los otros están predicando. ¿Qué está pasando? Ok. Ojalá que todos despierten y prediquen el mensaje distintivo. Vamos a ponerlo así. O sea, positivamente vamos a ver lo que el pueblo de Dios va a despertar. Pero debe empezar conmigo. Yo no puedo ver el pueblo en total. Yo tengo que empezar a mí mismo. Despierta de Steven. ¿No es verdad? Ok. Hermana Belkis, para seguir.
Ujú. Ok. Ujú. Ok, sí. Ujú. Sí, sí. Ujú. Ahora, hermano, está a la puerta. Ahora, hay un parte importante. Hermana Belkis ha dicho, hay otras iglesias que también está predicando las profecías. Muy bien. Dios tiene un pueblo remanente. O sea, no podemos, mira, tenemos que, ¿cómo se dice? Estar firme en la verdad. Porque hay en verdad otros que también están predicando. Pero la luz completa Dios ha dado a su pueblo remanente. Por eso, no por orgullo ni nada, pero tenemos que predicar todo lo que... Yo estaba hablando con César la vez pasada y yo y César estaba hablando diciendo, mira cuántos libros Dios nos ha regalado. Conducción de niño, el hogar cristiano, el régimen, reforma pro salud, ministerio de curación, gran controversia, el deseado, o sea, Dios ha dado todo a esta iglesia. Por eso yo digo, ellos también están predicando, sí, pero los que tienen todo el mensaje es el remanente de Dios. Ok, vamos a avanzar. Detrás de mí, delante de mí. Rudy, saca. Ok, o sea, tenemos un mensaje distintivo. ¿Y qué es el mensaje de los tres ángeles? Y su mano derecha es ¿qué? La reforma pro salud. O sea, lo que está diciendo Injomar, como una gente predica hoy y tienes un barrica tan grande ahí, y la pregunta es, bueno, no hay, la gente no está. Vale, yo voy a decir algo, primero que seguir. Mira, muchas veces decimos, no ve a mí, ve a Cristo. Es verdad que la gente debe ver a Cristo. Pero ¿dónde la gente está? Mira, Cristo caminaba en esta tierra, ¿no es verdad? Siempre siendo Dios, siempre siendo humano. Él tuvo que tomar la forma de humanidad, Filipenses capítulo 2, 5 en adelante, pero de esta forma, Felipe venía preguntando, pero muéstrame el Padre. ¿Qué Jesús ha dicho? Si tú has visto a mí, tú has visto a mi Padre, porque yo soy el Padre está en mí. O sea, el Padre, o sea, Dios tuvo que tomar el forma humano para la gente puede hablar, ver, porque de otra forma no puede ver. Recuerdo lo que pasó en el monte de Sinaí. Señor, muéstrame tu gloria. Y después dice Dios, pero yo no puedo. Mira, yo tengo que esconderte ahí, en el parte ahí, y tú puedes ver solo mi espalda. Porque nadie me puede ver y quedar vivo. O sea, Jesús vino, por amor al Padre, vino dando su único hijo para que nosotros podamos ver. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús es Dios. Entonces Él se tomó la forma humana para que la gente pueda ver, conocer, saber el amor de Dios, todo eso. Ahora, ¿tú crees que yo puedo decir, pero no ve a mí, ve a Cristo? Todo el tiempo, no ve a mí, ve a Cristo. ¿Qué ha dicho Pablo? Sea imitadores de mí, porque era un ejemplo. O sea, yo también no puedo decir, no ve a mí, ve a Cristo. No ve a mí, ve a Cristo. Tú también, todo el mundo en la iglesia, no ve a nosotros, ve a Cristo. Entonces, ¿cómo la gente puede interactuar? La gente debe llegar a la iglesia y dice, esta hermana es un pan de Dios. Este hermano, mira, cuando yo entro, él me saludó con una sonrisa.
La gente debe ver Cristo en nosotros. Como ha dicho Jesús, yo soy, su nombre era Emmanuel. Ellos deben ver el Padre en Él y Él en el Padre. O sea, cuando tú ves a mí, yo tengo que tener ese carácter. Porque mira, cuando estamos estudiando la libertad de conciencia amenazada, y no solamente lo que viene, porque nosotros tenemos que preparar también. Porque cuando vamos delante de la corte, la gente debe ver Jesús en nosotros. Ahora yo estoy delante de la corte y dice, tiene que, mira, si tú me encarceles, tú ves lo que pasa contigo. No, la gente debe ver Cristo en mí y en ti. O sea, no es error de decir, no ve a nosotros, ve a Cristo. No, la gente debe entrar en esa iglesia y ver a Cristo en nosotros. Y debe ver eso. Dios existe. Porque este hermano era mire que manda palabra malo. Cada 5 palabras, un palabra malo. Pero ahora mira, el canto es bonito para el Señor. Y yo no estoy escuchando palabra mala. En verdad, Cristo puede transformar. Y si Cristo ha transformado a esa persona, Él no puede ser conmigo también. ¿Tú ves? Entonces, cristianismo debe ser algo vivo. No solamente letras. No solamente parado aquí delante y decir cosas bonitas. Debe ser vivo. Vivirlo. Ok. Antes de seguir, Rudy tiene un parte. Hermana María. Sí. Ujú. Mm. Mm. Sí. Amén. La gente debe ver Cristo en ti. Ujú. El sistema papal. Sí. Ujú. Hay muchos. Ujú. Mm. Mm, tinieblas. Ujú.
Amén. Así mismo. ¿Pretende? Sí. Para ellos. Amén. Gracias, hermano Rudy. O sea, vamos en la siguiente hoja. Ok. Ahí yo no voy a leer todo, pero voy a decir lo que es. Sí. Entonces, en el punto número 10, eso tú puedes leer en la casa. Yo no voy a leer, yo voy a leer solo la parte rojas. Pero eso salió el 30 de enero 2006. Estoy en punto número 10. Y el título era: La Inquisición fue un error, pero legalmente, sí, la Inquisición, afirmada el funcionario del Vaticano. O sea, lo que está haciendo ahora, o mira lo que está diciendo en la parte rojo, para ofrecer una defensa del terror que santo, todo es santo, ¿no es verdad? O sea, lo que está diciendo aquí, que todavía la Inquisición está activo. Esa cosa no ha parado en ningún momento, está activo. Pero cambiaron el nombre de la Inquisición y la llamaron la Congregación de la Doctrina de la Fe. La cambiaron. ¿Qué es la Inquisición? ¿Qué me puede explicar en corto qué es la Inquisición? Inquisición. Inquisición era un grupo que tenía la iglesia católica, que eran los que ellos iban a matar a los cristianos, a perseguirlos. ¿No era así? Era la Ok, voy a seguir escuchando más. ¿Qué es la Inquisición? Inquisición. Yeah. Un grupo stata persegui cristiano. Ti mazzo degli però. Ok. Stata persegui Perseguir cristiano. Ok, ¿qué más? En corto. Sí. estaba unido. Ujú, Él recibía orden de Roma, ¿verdad? ujú, Recibía la orden. Ellos le daban para él ir a perseguir a los cristianos. Él estaba unido con la Inquisición. ujú, Todos aquellos sacerdotes, dice, no sé explicarle bien exactamente, pero ujú. sé que lo estaba leyendo donde dice que para Saulo perseguir a los cristianos era porque estaba unido con el Papa, con Gamaliel. Ujú. Gamaliel porque lo crió a él, lo incluyó en todas las cosas que él hacía y que sabía, era diálogo con Gamaliel. Ok, Dice que de ahí del papado estaba unido con la Inquisición. ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a leer la parte abajo, roja. El mismo punto número 10. Sin embargo, la tortura se consideraba una forma legítima y perfectamente justificado. Y voy a leerlo de nuevo. Sin embargo, la tortura se consideraba una forma legítima y perfectamente justificada de producir pruebas y, por lo tanto, estaba legítimamente justificado. O sea, la tortura, ¿no es verdad? Ok. O sea, en la Santa Inquisición estaba sucediendo tortura. ¿Ah? O sea, la gente, vamos a ver una parte antes que terminamos. Ujú,
O sea, hay un departamento, lo que dice la noticia, tú puedes leerlo en la casa, en el punto número 10 mismo, hay una parte en la Iglesia Católica, o sea, un departamento que atiende ese asunto. O sea, todos los que no adoran o hacen la cosa como la Iglesia dice, va a ser, vamos a decir, torturado. Yo digo torturado porque tú vas a ver lo que Elena White dice. Por eso yo uso la palabra, como dice la noticia, torturado. Yo no voy a decir directamente asesinado, sino torturado. Tú vas a ver por qué. O sea, hay un departamento. Vamos al punto número 13. Y tú vas a ver lo que dice ahí. Eso salió en el 2017 en los reportes de Roma. En página web, en las noticias, claramente ahí, nada escondido. Dice, ¿quién es Luis Ladaria? Y dice, el nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, la Inquisición, es lo mismo. 4 años más tarde, con Papa Benedicto XVI, lo convirtió en el número 2 de lo que durante años fue su Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora el Papa Francisco le ha dado este mismo departamento. Es una congregación que Ladaria conoce muy bien y una en la que es muy apreciado. En esta entrevista de julio de 2008, habló sobre el trabajo que está haciendo la Congregación para la Doctrina de la Fe y recordó que su primera misión, ve eso muy claro, recordó que su primera misión es promover y siguiendo es salvaguardar la doctrina católica. Luis Ladria, perfecto, Congregación para la Doctrina de la Fe, julio de 2008. Promover significa dar a conocer la fe, ayudar a vivir la fe, y salvaguardar significa evitar desviaciones. Ahora, dice de España, tiene 73 años y en 1966 ingresó en la Compañía de Jesús. ¿Qué es Compañía de Jesús? Jesuita. O sea, ese Luis Ladaria era o es todavía un jesuita. O sea, los jesuitas no rinden, no paran, no perdonan, hacen lo que tienen que hacer. Y su trabajo es establecer catolicismo donde sea que vayan, y si la gente no acepta eso, tiene licencia para matar. O sea, a través de las escuelas, a través de todos esos medios, ellos utilizan para enseñar catolicismo. O sea, tú puedes leer los demás en la casa, pero yo voy a coger la parte de lo que dice Elena G. de White. En el punto número 16. Dice, dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieron padecer lo indecible sin poner, escúchelo bien, de tortura que hicieron padecer lo indecible sin poner término a la. En muchos casos el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. ¿Ha comprendido lo que he leído? O sea, Satanás es su maestro de los que hacen la tortura. Y Satanás lo muestran a ellos cómo hacer la tortura para que la gente no muere rápido. Para que la gente quede sufriendo, hasta que la vida misma, por naturaleza, dice que la gente ya no puede más. Como alivio. Pregunta ahora, ¿qué ellos han hecho? El mismo sistema con Jesús mismo.
Jesús era ahí hasta que se muere. Y que si la noche sol baja y la gente no muere, ¿qué hace? Rompe los pies. Termina de matar, porque la idea en la cruz es una tortura. La gente misma tiene que cargar esa cruz pesada. Recuerdo que cuando quieren ayudar a Jesús, ¿qué ha hecho? No, deja que él mismo lo hace. Jesús ya no podía más. Entonces, le dice, ok, ven, vete, ayúdalo. También, antes que vistiera una corona de espina, ha vuelto todo esto porque era una tortura. Mucho golpe Jesús ha recibido por nuestros fallos, por nuestro pecado. Ahora, antes de voy a llamar, mira, todo lo que Dios nos está mostrando en este estudio es para que nosotros, nuestras vidas, puedan ser transformadas. Porque de nada me sirve, de mí a ti, de simplemente saber lo que viene y de no entregar mi vida 100% a Cristo Jesús. Cuando yo veo a Cristo Jesús pasando por la tortura de ese mismo sistema y con el diablo y estaba inspirando a ellos cómo golpear a Jesús, pero para que no se muere, para que tiene dolor tras de dolor. Pero gracias a Jesús, gracias al Padre, que Él soportó todo eso. Recuerdo lo que dice Jesús: Padre, mirando adelante, si es posible, deja que esa copa pase. Pero no mi voluntad, sino tuyo. Y la voluntad del Padre era para que el Hijo pase por toda esa cosa para mí y para ti. Y cuando yo estoy viendo eso, mis hermanos, lo que viene, sí, viene. Pero Jesús ha hecho algo más para mí. Para que cuando yo muere, quizás en el tortura o antes, yo pueda morir en Cristo Jesús. Hay gente que no va a llegar hasta ahí. Dios lo va a poner a dormir. Pero la pregunta es, cuando tú duermes, sea antes o en esa inquisición, ¿en cuál esperanza tú vas a ir? Vamos a clausurar en un capítulo de Apocalipsis 14, versículo 13. Los otros léelo en la casa. Hay esperanza en Jesús. Nadie más nos puede dar esa esperanza. Pero vamos en Apocalipsis 14. Vamos a ver, 14, 13. Sí, 14, 13 mismo. Sí, mira lo que dice. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, Juan. Porque Juan estaba escribiendo. Dile, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren ¿cómo? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, ¿cómo? Con ellos siguen. O sea, durante esa jornada de hora para el final, yo tengo que tener algunas obras que muestren que yo soy un siervo de Dios, que yo pueda tener cuando yo llegue delante del tribunal, pero no vea a mi Padre, vea a Cristo Jesús. No, Cristo Jesús debe ser en mí. Cuando el Padre me ve a mí, Él puede ver a Cristo Jesús. Satanás nos ha mentido con esta frase: no ve a mí, ve a Cristo. Pero el Padre te va a ver a mí. Y cuando va a ver a mí, quiere ver a Cristo en mí, no al lado de mí. Y por eso, mis hermanos, es un peligro de la gente que tiene eso en mente, pensando que no, mira, bendecido, bienaventurado de aquí adelante los que mueren. Todos mueren, pero no todos mueren en el Señor. Y cuando los otros mueren en el Señor,
podemos descansar de nuestro trabajo, porque nuestras obras con nosotros siguen. ¿Dónde? Hasta el tribunal. Cuando tú y yo vamos a ser juzgados. Y ahí no puedo venir con mi barriga grande. ¿Ah? Porque yo también tengo que practicar la reforma pro salud. Yo digo, sí, Jesús está en mí. Jesús no puede morar. Porque muchos dicen, no, pero la reforma pro salud no me salva, ¿verdad? Ni la ley tampoco. Pero no podemos estar desobedeciendo a Dios tampoco. Si tú me amas, haz qué, guarda mis mandamientos. Y en la arca de pacto había la ley, había la vara de Aarón que floreció, pero también había el maná. En el santuario, el primer departamento, que había al lado derecho, ¿no? La mesa de pan. Cristo es el pan de vida. Pero lo mismo ahí podemos ver la reforma pro salud. Y entro en el lugar santísimo, todavía reforma pro salud, junto con la ley de Dios. Y los querubines inclinando su rostro, tapando la reforma. No, allí podemos ver la reforma de vestimiento también. Porque los ángeles cubrieron su rostro. Y ahora en la iglesia, un problema ahí arriba, mirando a todo lado, para la gente no vea adentro. La reforma de vestimiento. ¿Ah? Tenemos un problema, mis hermanos. Tenemos que arreglar eso. No va a subir. De vestir. David dice, no sube. Y la persona, yo vengo donde ti, la persona misma tiene que tener ese sentir. Yo no puedo, mira, si los ángeles mismos, los querubines, en la presencia, creemos que Dios está aquí ahora, ¿no es verdad? Que estamos en la presencia de Dios, ¿no es verdad? O sea, los querubines mismos cubren. Ahora, si decimos que estamos en el santuario de Dios, tenemos que cubrir. Mira lo que dice David. Tus caminos están ¿dónde? En el santuario. ¿Estamos aquí dónde? En el santuario. Pero hermano Steven, cada uno de nosotros debe saber que si vamos a subir allá sabemos cómo debemos de venir vestidos. Eso está en cada uno. Y también los líderes cuando vean que una persona no está alta para subir, decirles que no sube. Listo. Si me lo dicen a mí porque yo hago así, listo. Eso viene Anthony. No. Ujú. Ujú. Ok. También. Ujú. Sí. Ujú.
Ok, yo tengo 2 personas para clausurar. Ok, hermano aquí. Aquí nang Porque ya la hora se fue, tenemos que hacer. campaña de su bagus está aquí que me Y es su vida. ese da nome Compañía de Jesús. pa jesuita campaña de sus Sí, también. Antusia también. não me tá sabe Sí. No, así no da también. Ok. Vamos a clausurar, mis hermanos. Una cosa así, antes de cerrar. Dios es amor. Dios es amor, recuerda eso. Y cada quien debe saber que Dios es amor, Dios está hablando, Jesús está viniendo, hay que preparar. Entonces no ve a mí como, o sea, que yo tengo un arma para tirar. No, no. Dios es amor y Dios habla conmigo también duro algunas veces, pero porque me ama. ¿No es verdad? Vamos a orar para clausurar. Dios ama a cada uno de nosotros y ve todas las cosas en amor. Bueno, vamos a parar para orar. Y Dios nos ama. ¿Es verdad? Y esa iglesia se llama Dios es amor. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, sabemos que tú nos amas. No tenemos dudas, Señor. A veces, Señor, la palabra, Señor, puede caer de una forma, Señor, que algunos lo sienten mal. Pero a pesar del mal que podemos sentir, Señor, es porque tú nos quieres llevar al arrepentimiento, una transformación. Y así, Señor, podemos recibir la vida eterna que tú tienes para nosotros. Señor, tú no quieres que nadie que esté aquí, Señor, que sea perdido, Padre. Tú has dado tu único Hijo, Señor, para que nosotros podamos tener vida, Señor. Y no simplemente vida, sino vida en abundancia. Por eso, Señor, ayúdanos a entender esta mañana, Señor, que esta noche, todo lo que tú has dicho, Señor, en tu palabra, es porque, Señor, tú nos amas demasiado, Señor, que nadie aquí, Señor, tiene el derecho de ir al infierno, Señor. Sino todo que esté aquí, Señor, tú quieres, Señor, que un día estamos junto contigo para vivir para siempre, Señor. No deje que nada, Señor, cosas pequeñas, nos pueda, Señor, separar de ti, Señor. Que es la vestimenta, Señor, o la reforma pro salud, o los 10 mandamientos, Señor, nada que nos pueda separar de ti, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Tenemos defectos, tenemos de todo, Señor, pero queremos poner todo a tus pies para que tú nos puedas dar fuerza, Señor. Señor, antes que nosotros vayamos a nuestra casa, ayúdanos, Señor, a amar unos a otros. Ayúdanos a amar a otros, Señor, que podemos decir a otros la verdad en amor, para que ellos puedan ser alertos y preparados para cuando tú vengas, Señor. Gracias, oh Padre, para esta noche. Tráiganos el miércoles que viene con más personas para estudiar tu palabra en amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga a cada uno.